Queridos amigos y amigas, estamos en la hora de los alquimistas para compartir nuevas reflexiones, nuevas ideas, nuevos temas que yo sé que a ustedes les interesan. Hoy les voy a compartir algunas reflexiones sobre qué significa la disolución de la dualidad. ¿Veamos de qué se trata? Para todos ustedes que se han considerado buscadores, que han incursionado en el universo espiritual, a lo mejor lo han hecho recientemente gracias a esta nueva situación planetaria y este confinamiento los inspiró a aprender, a descubrir. Bueno, entonces van a haber escuchado seguramente relacionado con lo que antiguamente se llamaba esoterismo. Esoterismo significaba no, oculto, no manifestado. El término de la importancia de la unificación, de la unidad del individuo con la fuente. Siempre se deben haber encontrado con ese tema, por ejemplo, en el yoga. Las personas que practican yoga significa unión, tienen que haber escuchado de sus profesores, de sus maestros o maestras de yoga, la importancia de la unidad del individuo con la energía suprema. También lo habrán leído todos los que incursionaron en las escuelas de sabiduría de Oriente, los que leyeron a Lobsang Rampa, los que estudiaron a los maestros hindúes como Paramahansa Yogananda, a los que siguieron a los gurúes que se vinieron a transmitir esa sabiduría desde Oriente a Occidente durante los últimos 100 años. En fin, muchos de ustedes han escuchado hablar de la finalidad de la unificación entre el individuo y la fuente, entre el individuo y el yo superior, entre el individuo y su divina presencia. No importa cuál sea el concepto en el cual tú hayas comprendido esta situación, pero siempre has escuchado hablar de la unidad, de la necesidad de la unificación. Entonces resulta un tema bastante recurrente, pero que para mi gusto hoy día cobra una crucial importancia, porque esa unificación de la que hablan prácticamente todos los maestros de las antiguas y de las nuevas escuelas de sabiduría, esa unificación se refiere a la posibilidad de que el individuo entre en permanente conexión con esa fuente padre-madre, con la finalidad de explorar una nueva fórmula creativa, una nueva forma de crear nuestras realidades. Entonces se hace indispensable y necesario aceptar en todas estas corrientes y estas escuelas la necesidad de llegar a esa unificación. Bueno, yo siempre les digo que a mí no deja de sorprenderme esta maravillosa inspiración que tengo desde que accedí a las enseñanzas del maestro Saint Germain y cómo fui comprobando después de casi 100 años de lo que él vaticinó en aquella época, cómo se han ido cumpliendo los pasos para que el individuo pueda también, todo individuo que lo desee, acceder al conocimiento para encontrar esa clave que nos va a permitir esa unificación. Y él decía, ¿no es cierto?, que nosotros íbamos a estar a puertas de aquellas grandes manifestaciones que serían las señales de que todos podíamos entrar en ese conocimiento y en esas prácticas y en esos resultados. Y como por ejemplo, él decía que, entre otras cosas que él predijo, que las famosas auroras boreales, estas manifestaciones lumínicas maravillosas que se presentan asiduamente en tierras nórdicas de nuestro planeta, que estas auroras boreales iban a presentarse cada vez con más recurrencia en lugares inusuales, en los cuales no se presentaban.
Y eso está pasando ahora. También decía que esta nueva era de unificación, se estaría asociada a la Tierra misma vibrando en frecuencias altísimas debido a las explosiones solares cada vez más recurrentes y de más potencia. También está ocurriendo. En fin, hizo muchos análisis externos de lo que ya para el individuo común podrían ser las señales de entrar en esa nueva era. Y en esa nueva era, una de las cosas que iba a ocurrir, decía el maestro Saint Germain, que íbamos a tender como planeta, como seres humanos, como especie, a la unificación de las polaridades. Él decía que el ser humano vivía inmerso en la polaridad debido precisamente a su dificultad para comprender que nosotros pertenecíamos a un universo unificado desde el cual podíamos entonces tener otra forma de existencia y otra forma creativa en relación a esa existencia. ¿Y a qué se refería él cuando hablaba de esto? Se refería a que la gran tragedia del ser humano, una de las grandes tragedias, porque hay varias más que él definía, pero una de las grandes tragedias era creernos separados de la fuente, creernos individuos separados de esa totalidad llamada fuente, llamada Dios, llamada conciencia universal, no importa el nombre. A estas alturas la verdad es que no importa nada el nombre. Lo que sí importa es esta creencia de que nosotros no somos parte de ese todo. Entonces él decía que esa era una de las mayores tragedias humanas y que ese olvido de sabernos en esa unidad original, una cualidad que tenemos como humanos, era el resultado de esta infelicidad del humano que cree ser limitado, que cree ser una individualidad, para ir al concepto más concreto, una individualidad cuyas características le impiden, por ejemplo, vivir en armonía, saludables, en un flujo de dinero armónico, en un flujo de todo lo bueno y deseable, sin enfermar y finalmente sin morir. Estoy mencionando algunas de las cosas que el ser humano considera absolutamente imposible que se manifiesten en forma permanente. Es como decir que solo podemos optar a un poco de felicidad, o sea, si todo está bien en mi familia, no tengo por qué esperar que mis finanzas estén bien, y si mis finanzas además están bien, no tengo por qué esperar tener el amor de la vida, y así sucesivamente. La creencia de la limitación viene de esa certeza de que somos separados de esa fuente. Entonces, en el fin de la era de la dualidad, vamos a encontrarnos con una comprensión de cada vez más y más individuos, de una comprensión de que en realidad lo que nos separa de la fuente, lo que nos separa de la forma creativa de la fuente es la mente, es el ego, es el pensamiento que está adiestrado a seguir su curso, por ejemplo, de acuerdo a nuestras creencias. Nuestro sistema de creencias va a determinar la forma de pensar y la forma de pensar va a estar ligada al movimiento emocional que además te hace despertar cualquier situación exógena que te quita la paz o te quita la tranquilidad en la que estás. Entonces, el maestro Saint Germain nos llevaba a centrarnos en estas creencias y en estas fórmulas que hacían de alguna manera que nosotros nos aceptáramos como seres distintos de la fuente por una parte y además carenciados porque no había ninguna posibilidad de que nosotros accediéramos a la fórmula creativa de la fuente. Ok, eso es lo que se está terminando, eso es lo que se está terminando definitivamente en esta era y ya
Hay mucho conocimiento acerca de lo que realmente son estos centros superiores, a saber el centro cardíaco, el centro de la expresión, el centro pineal y el centro pituitario, que son nuestras conexiones a esa fuente para terminar de una vez con la creencia de que somos distintos. ¿Qué nos hace distintos a la fuente? Solamente nuestra creencia de serlo así. Entonces, cuando entramos a esta fórmula de unificación con la fuente, comienza a ocurrir algo muy interesante, mis queridos alquimistas, mis queridas alquimistas. Empieza a ocurrir que mientras más te habitúas a prácticas de autoobservación y de autocorrección, cuando tú más entras en esas prácticas como esenciales partes de tu día a día, te vas a ir dando cuenta que en esa autoobservación y en esa autocorrección va a ir ocurriendo algo extraordinario. Tus emociones, que hasta hace poco vivían por su cuenta, como digo yo, habitaban tu plexo solar, digamos, sin ningún tipo de contención. Todas esas emociones de baja frecuencia que gatillaban pensamientos también de baja frecuencia o pensamientos de limitación, que me gusta más referirme así, entonces hacían que la realidad del ser humano no pudiera salir de ciertos parámetros y siempre iba a ser gobernado por la emoción. Este tipo de prácticas que tú puedes descubrir acá en mi canal de YouTube, Información y Práctica, este tipo de prácticas va a ir produciendo en ti un particular modo de ir percibiendo la realidad. Vas a transformarte poco a poco en un observador que no se va a involucrar emocionalmente con lo que observa. Y de esa manera va a impedir que el pensamiento se dispare hacia cualquier lado sin poder gobernarlo y creando realidades que tú no deseas vivir. El observador anclado a su fuente, a su presencia divina, va teniendo una experiencia en la cual, al no verse involucrado emocionalmente con las apariencias, como decimos, del mundo externo, va pudiendo entrar en un extraordinario estado de paz. Y esa paz es la que va a permitir que en algún momento tu tendencia sea a que esa quietud te permita un discernimiento adecuado frente a una situación y te permita aplicar la ley cósmica que estás aprendiendo con el fin de establecer ese universo pleno, armónico y perfecto. Perfecto no en el sentido neurótico, sino que perfecto en el sentido de unidad sin polaridad, que va a hacer que poco a poco tu propio universo se vaya transformando en un eterno presente de armonía, luz y creatividad al modo de la fuente. Entonces, esa famosa anulación de la dualidad que vemos como algo externo a nosotros, nos daremos cuenta que no es ni más ni menos que ese observador en ausencia de turbulencia emocional, en estado de paz, capaz, entonces, estado de paz, qué bonita esa similitud que encontré en estos términos, que sea capaz de modificar todo aquello que no esté vibrando en la frecuencia del amor. El observador que no se involucra en los sentimientos de creencia y creencia de limitación, el observador que es capaz de observar desde su propia divinidad encendida por estos centros que conectan a esa fuente, entonces es capaz de entrar en un estado de unificación ausente de dualidad. Cuando la dualidad va desapareciendo en tu experiencia y no tienes que irte a la montaña a meditar 24 horas seguidas, no tienes que renunciar a nada más que a la idea de separación de la fuente, en ese momento vas a ir
observando que tu potencial creativo va más allá de lo que tu mente pudiera alguna vez haber sospechado. La disolución de la polaridad es un evento que está ocurriendo en la atmósfera de la Tierra incluida, porque la Tierra misma está vibrando en frecuencias altísimas. Y paralelamente está ocurriendo en cada ser humano. En fin, habría mucho que explorar respecto a esto, pero sí yo quisiera decirles que si ustedes desean anular ese vaivén de estar un día bien, un día mal, un día sano, un día enfermo, un día contento, un día triste, que lo consideramos tan natural, que lo consideramos incluso imposible de evitar, si ustedes quieren entrar en esa paz necesaria para co-crear en comunión con la fuente, entonces es necesario que aprendan a gobernar la emocionalidad, que aprendan a gobernar el pensamiento disparado. Hay entrenamientos, hay prácticas, hay activaciones, hay muchas fórmulas de lograrlo. Así es que, bueno, esa es mi invitación de hoy y nos veremos el próximo martes con algunas nuevas reflexiones que nos hace tan bien compartir. Gracias y los espero el próximo martes.